Este viaje, como siempre, es presentado por mis queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje de hoy es el servicio C14 desde Metro Escuela Militar al sector de los Trapenses, algo parecido al recorrido C10 Expreso que alguna vez les mostré. Pese a que el C14 es muy importante, este recorrido no estaba en la malla original de Transantiago. Fue creado en marzo de 2007 a partir de un recorrido expreso que existía en las micros amarillas. Es 02. El recorrido parte en la vereda norte de Avenida Apoquindo por Escuela Militar. Este es el primer paradero del C14 en la estación Escuela Militar, donde les mostré en el mapa. Pese a que es verano, igual había gente esperándolo. Este recorrido en general siempre tiene público, siempre van a encontrar alguna persona esperando esta micro acá. A veces hacen filas largas, pese a que la frecuencia del recorrido es bastante buena. La novedad de estos momentos es que pusieron buses nuevos de red, de las mismas unidades que andan en el 408 y 410, 105 y 120 en Renca. Son las mismas por el momento. Se supone que pronto la empresa va a incorporar otras unidades nuevas con chasis Scania. El mismo modelo de bus, pero con chasis Scania. Hasta 2019, hasta el 31 de diciembre, este recorrido era hecho mayoritariamente con buses Neobus. Mega BRT, tanto de 3 puertas como los biportales, mandaban ese tipo de buses para acá. Llegó el 2020 y mandaron esta flota más nueva. Así que va a estar con el estándar red. El recorrido parte en Escuela Militar, como les comentaba, en la vereda norte. Es común que haya fila en el paradero del C14. Las otras paradas que se ven son de los recorridos que van por la Alameda, el C01 que va a Francisco Bilbao, el C02 que viene desde San Carlos de Apoquindo y termina por acá. Hay muchas micros en Escuela Militar, generalmente se ve mucha gente en estos paraderos y en esta parte, en el metro igual. Aunque obviamente por ser verano, ser hora valle, tampoco nos tocó taco, no había mucha congestión, todo era muy expedito. Después de salir, digamos, de este sector, el bus toma la calle de los Militares, que se llama así por estar paralela a la Escuela Militar. Estos buses cuentan con puertos USB, aunque no llevaba cable, así que no lo probé. En el interior, los buses cuentan con cámaras de seguridad, además de los pasamanos y las agarraderas habituales. Los asientos también tienen coderas y el espacio entre asientos en lo personal me parece bastante bien para poder estirarse un poco. Mientras avanzamos por calle Los Militares, me imagino que se dieron cuenta que los asientos no son acolchados. Eso fue algo bien extraño porque se supone que con red iban a venir todos los buses con asiento acolchado. De hecho, los buses de Metrobús y STP sí traen acolchado, pero estos buses de Redbus no. Aparentemente la empresa los pidió así, no lo tengo claro todavía. Algo bueno de estos buses, independientemente de que no tengan acolchado, es el aire acondicionado, que está muy bien distribuido. Todo el viaje anduve fresquito y eso se agradece mucho. Estos días en Santiago han sido bastante calurosos, así que siempre va a ser un agrado tener aire acondicionado, aunque hay que tener cuidado de no resfriarse, cosa que también ha pasado con estos buses nuevos. Tras dejar la calle Los Militares, tomamos Rosario Norte, pero por un tramo cortito, porque vamos a doblar al tiro. En Wikimapia, este barrio se llama Nueva Las Condes. Todo el C14 es andar por sectores residenciales caros o muy cercanos a algunos centros comerciales. Todo el recorrido es así, ¿ya? La gente que toma este recorrido obviamente no es tanto la que vive en estas zonas. La verdad es que la gente de mayores recursos no suele andar mucho en micro. Incluso yo creo que hay gente que nunca en su vida ha andado en micro, sino que la gente que toma este servicio son las personas que van a desempeñar labores. Sería bueno que la gente se subiera a la micro y conociera un poco más de cómo se vive en la realidad. Esta calle se llama Cerro del Plomo, que es un cerro de nuestra cordillera. De hecho, hay veces que se puede ver desde Santiago cuando está bien despejado. Está relativamente cerca, pero es la cordillera de los Andes. Y alguna vez en esa montaña se encontró un niño momificado, o mejor dicho, liofilizado, porque más que momia es un cuerpo congelado que se preservó por efecto del hielo, no es una momia. Dentro de lo que se sabe, ese niño habría sido uno de los sacrificios que habían hecho los incas. En el Museo Nacional de Historia Natural, en Quinta Normal, se exhibe una réplica, y de hecho está guardado ahí el original.
En el sitio web arielcruz.cl pueden ver información de mis libros, ayuda para escritores, además de otros servicios o trabajos que estoy realizando, en caso de que les pueda servir con alguna capacidad profesional. Nosotros ahora vamos por la avenida Manquehue, que es una de las más importantes de este sector. El parque que se ve se llama Juan Pablo II y tiene un puente que lo conecta con el Parque Araucano. El Parque Juan Pablo II antes se llamaba Araucano Oriente. Nunca he estado ahí. No tengo la menor idea de lo que hay en el parque, pero se ve bonito desde la micro. Después de cruzar la avenida Kennedy por abajo, además de algunos edificios y empresas, uno de los sitios importantes del recorrido es la clínica alemana, que es bastante grande. Un poco más allá, en la rotonda Irene Frey, donde se cruza avenida Vitacura, hay un centro comercial que se llama Pueblo del Inglés, ya que tiene varias tiendas como de ropa, de bebé, cosas así. Yo creo pensando en que cerca está la maternidad de la clínica alemana. Ya es como un mall muy chiquitito, ni siquiera le alcanza con Bamol, pero eso más o menos es lo que leí del sector. Una vez que pasamos por la rotonda, llamada así por la hermana del presidente Eduardo Frei Montalva, la micro toma la calle Juan 23, que viene del nombre de un papa. Según Wikimapia, este barrio se llamaría Lo Beltrán, y me imagino que es porque antes debió haber alguna chacra, algún campo, un fondo que se llamó así. En lo personal del C14, como que toda esta parte casi siempre me la paso por alto. Ha sido un redescubrimiento hacer este capítulo. Lo que más me gusta del recorrido es cuando uno toma la autopista y después sube a los trapenses. Ya, eso es lo que para mí, digamos, lo que más me gusta de este servicio. Haciendo este capítulo, como les decía, he ido aprendiendo varias cosas de estos sectores que normalmente no pescaba mucho. Imagino que a más de alguno también le pasa que ignora muchas cosas de los barrios que usualmente ve en la micro. Bueno, después vamos a ver justamente esa parte, pero he hecho varias veces este recorrido como paseo. Ahora vamos cruzando el río Mapocho, que va con un hilito de agua. Igual es preocupante, porque generalmente en verano lleva más agua por el deshielo, y en invierno por las lluvias. Cuando se desborda generalmente es en invierno. ¿Se acuerdan de lo que les conté del Cerro del Plomo? Bueno, parte del río Mapocho nace allá arriba. Así que si alguna vez están en el Cerro del Plomo, acuérdense del niño liofilizado y también del río Mapocho. Paralelo al río corre la autopista Costanera Norte, que de hecho es la que vamos a tomar. El bus, como saben, es un Marco Polo Torino de las nuevas unidades Red, chasis Mercedes-Benz O500U brasileño, norma Euro 6, inscrito en marzo de 2019 para los recorridos de Renca, 105, 120, 408, 410. El interior de estos buses en Redbus es así. Tiene 31 asientos normales, un asiento doble, son asientos plásticos sin acolchado. El bus tiene puertos USB, aire acondicionado, piso bajo en la mitad del bus y espacio para silla de ruedas. Como les comentaba antes, desde este año 2020 el recorrido C14 tiene flota Red. Por ahora son estos buses Mercedes-Benz, pero si ven el capítulo con posterioridad deberían andar unidades Scania, y ya si lo ven con muchos años después van a ser otros buses probablemente. Además de mostrarles este bus nuevo, también mi idea al hacer el capítulo era mostrarles algunas fotos de buses que han pasado por este recorrido. Es bien interesante el asunto. Ha cambiado harto la flota desde que empezó en 2007 y los buses que se ven el día de hoy en 2020. En general siempre ha sido un recorrido entretenido de hacer, por la vista que ofrece, también por el tipo de buses que mandan a hacer el servicio. He tenido muy bonitos hallazgos cuando he venido, siempre hay una que otra sorpresa, aunque hoy en día la flota sea más que nada estos buses Marco Polo Torino. La mayoría son estos buses Marco Polo y uno que otro Neobus Mega BRT que pasa colado, pero son poquitos, por lo menos en verano están siendo poquitos. Retomando, en este punto me cambié de lado, me fui a otra ventana para poder seguir grabando. Como les decía antes, esta parte es la que más me gusta del recorrido, así que no me la podía perder, aunque como es verano como que todo se ve más seco. Ya saben que cuando pasen por aquí se tienen que sentar en este lado. Siempre me llama la atención cómo construyen en la ladera del cerro. Hay gente a la que a lo mejor le impresiona de buena manera. Yo no me termino de acostumbrar y de cuestionar. Nosotros ahora vamos a remontar una de las laderas del Cerro Alvarado, que es uno de los muchos cerros isla que hay en Santiago.
Hay una fundación, de hecho, que investigó del tema, hay un libro, hay propuestas para ponerlos en valor, convertirlos en parques públicos, reconocerlos. De todos los cerros, el Alvarado es como uno de los pocos que tiene casas y edificios. Lo mismo pasa con el Cerro Calán, el Cerro Apuquindo, el Cerro 18 también, que se lo mostré en la C01. Como que en el sector oriente se construyen estos cerros, pero en las otras comunas de clase media o más pobres no se construye. Es bien curioso eso, bastante curioso, como que uno prefiere vivir en plano. Dentro de la vista que tiene de lejos, detrás de los edificios portezuelo, se ve parte de Santiago Oriente, es como lo que más se ve, las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura. Y si logran ver, se logra apreciar el Cerro San Cristóbal, todo el cordón de cerros que tiene pegadito, que es el Parque Metropolitano. Y si ven un edificio alto cerca del cerro, eso es el Costanera Center, que desde acá no se ve tan monstruoso como si se ve desde otras partes. El edificio del Costanera está a unos 7 kilómetros de acá en línea recta, 7 kilómetros y medio, tirando para 8. Y la Virgen del Cerro San Cristóbal son unos 10 kilómetros en línea recta. Siempre son increíbles las vistas acá, y como peatón también se disfruta harto, se puede venir a tomar fotos. Aunque con estos calores yo no les recomiendo mucho venir aquí a pararse a tomar fotos. En otra época es más agradable. Esto es la calle José Alcalde Delano. No hay muchos detalles sobre quién fue este señor en internet. De hecho hay como preguntas así en Google quién fue y no hay ningún artículo al respecto. Era bien bajo perfil don José, aunque hurgando en internet buscando esta información me encontré con una noticia sobre Carlos Delano y Carlos Lavín. Se quejaban, bueno, en Chile, digamos, conocemos el contexto de esto, se quejaban de que iban a tener muchas clases de ética. Hay que ser un poco cara dura, encuentro yo, aunque la desfachatez es algo que hemos visto mucho en el último tiempo y en muchos ámbitos. Para quienes están descolgados o que a lo mejor son de otros países y no entienden mucho a quién me estoy refiriendo, ambos nombres corresponden al caso Penta, que fue uno de los varios casos de corrupción que se han sabido en los últimos años en Chile. Su sentencia fue esa, fue clases de ética. Esa fue la gran sentencia por corrupción. Cabal es otro caso, por cierto, para que después no me deseen que estoy cargado a un puro lado. Y si buscan más aristas para entender cómo llegamos a esto, yo creo que estos casos de corrupción son bastante importantes para entender toda la rabia que hay contra el sistema político y muchas cosas de esta sociedad bastante injusta. Siguiendo con algo más agradable, acabamos por el Mall Vivo Los Trapenses, un centro comercial de tamaño medio. No les puedo contar mucho de él porque nunca he entrado, aunque he conocido otros centros comerciales vivos, no son muy grandes, pero son piola. Para el recorrido, lo más relevante es que las personas que estábamos en la micro, la mayoría de esas personas se bajó aquí. Y me imagino que casi todos tenían que cumplir algún turno de tarde en el mall o cerca de este, porque casi todos se bajaron acá. Yo después me volví a cambiar de asiento, digamos, quería aprovechar de grabar un poco más de esta parte del bus, que pudieran ver algunos detallitos del Camino de los Trapenses, que es la calle en la que estamos andando. Igual yo les conté harto en el C10 Express, entonces no quiero como repetir lo mismo. Pero, en resumen, toda esta zona es súper rica. La gente vive en viviendas carísimas, la gente que toma la micro en las mañanas, el personal de las constructoras, asesoras del hogar o nanas que hacen trabajos domésticos, la gente que trabaja en algunas tiendas y los centros comerciales, los guardias de los condominios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, el sector es bien bonito. La primera vez que vine me impresionó que la calle no tuviera hoyos, que fuera bien verde, aunque ahora con el paso de los años, ya con un pensamiento más crítico, me quedo con esa calidez y la cercanía de los barrios nuestros, ya de esos barrios donde la gente anda en micro. Nada contra la opulencia o contra este sector, pero no sé, yo me siento y me identifico muy de clase media y lejos de sentirlo como algo feo o peyorativo, me alegra bastante. Es cierto que en lo material la vida es mucho más cuesta arriba, que hay mucha fragilidad, hay mucha precariedad, pero como contraparte, como algo muy positivo, las relaciones son más auténticas. Uno quiere a la gente por como es, no por una expectativa, no porque tiene mucha plata, no porque tiene muchos contactos. Uno quiere a la gente así y ya, sin mediar nada,
Y eso es bastante liberador y es bastante bonito, así que hay que aprender a valorar eso. El dinero no lo compra todo. Después del Paseo de los Trapenses, que es el centro comercial que vimos, porque estamos viendo, que es re chico, no tiene ni patio de comida, así que no vayan a comer ahí, no hay mucho. Uno pasa un estero y de ahí no sé qué había antes, no lo recuerdo, pero se construyó el Santiago College. Ese colegio antes estaba en Providencia, se cambió para acá. Es un colegio privado, carísimo, de la elite, la máxima elite, digamos, de Chile. Es enorme, enorme, enorme. La gente hace un bachillerato internacional. Y como todo colegio de la elite, no se cobra en pesos, sino que en UF. La mensualidad, la cuota de incorporación, todo es en UF y son valores estratosféricos. Así que de verdad que es otro mundo, es otro Chile, es otra burbuja. Y es difícil que país mejore si todos viven separados por burbuja y creen que la gente tiene 2 casas en la playa y un departamento. O sea, como dijo el ministro de Vivienda, que todos teníamos propiedades. La verdad es que con el burbuja así no vamos a progresar nunca. Por eso me gusta hacer Rayando el Micro. Sé que estoy tomando, digamos, una partida como más crítica, pero me interesa que conozcan otras realidades, otros barrios, sean barrios buenos, sean barrios malos, sean poblaciones, sean sectores opulentos, da lo mismo, pero me interesa que conozcan más allá del metro cuadrado usual. Esa es una de las razones por las cuales también me doy el trabajo de hacer esta serie, a pesar de que no tiene tanta visita como el Andon Bus, pero quiero quedarme con eso, que estoy tratando de que en el fondo no haya tanta burbuja en Chile, porque generalmente la gente solamente anda de la casa al colegio o trabajo y después se vuelve a su casa, pero no conoce más allá, salvo que visita a un amigo o a alguien, pero no es como que la gente se dé el tiempo de conocer otras realidades, y es súper necesario, muy necesario. Del recorrido, y aquí ya me bajé, ya se acabó el recorrido. Me pareció cortito, se me pasó rápido, así que me quedé grabando un poco del entorno mientras la gente estaba esperando la micro para bajar desde Los Trapenses. Esto es el primer paradero del C14 yendo desde Los Trapenses hacia Escuela Militar. La micro regula en frecuencia en la rotonda. El entorno es re tranquilo, no pasa nada, se ven pajaritos, hay tórtolas, incluso un par de tencas que son aves precordilleranas. Detrás de nuestra micro había un Neobús Mega BRT con chasis Volvo. Eran muy lindos estos buses, lo son, aunque bueno, hay veces que los pintan mal. Son cosas que suelen suceder en Transantiago, lamentablemente. No hay como una preocupación real por lo estético. En cuanto a altitud, estamos cerca de 900 metros sobre el nivel del mar. El centro está a unos 600, como para que se hagan una idea. Mientras me despido, les dejo algunas grabaciones de estos buses nuevos en el C14. Independientemente de que no tengan asientos acolchados, yo creo que ya el tener aire acondicionado hace que el viaje sea mucho más agradable, no se siente tanto. Yo creo que quizás por eso mismo sentí el trayecto súper corto, de verdad que no sentí nada. No lo sentí, me bajé súper bien, fresquito. De mi parte, agradecer como siempre por la sintonía, por la buena onda. En este momento es verano, espero que estén pasando lindas vacaciones. Si se quedaron en la casa, bueno, que disfruten con sus seres queridos. Si se fueron de viaje, que también disfruten. Pero más allá de lo que uno puede visitar o no, siempre lo más importante es compartir con los seres queridos, con los amigos. Los lazos son efímeros, nosotros mismos somos efímeros. Hay que compartir, humanizar, querernos, cuidarnos, preocuparnos, ser afectuosos. Así que eso, espero que tengan un bonito día, que Dios los bendiga. Ya nos veremos en otro capítulo de esta querida serie Andon Micro. Yo, por mi parte, mientras les muestro, digamos, todas estas micros, me despido andando en la liebre de la C17. Esa micro es un mito porque pasa cada media hora. Y yo, afortunadamente, tuve la legendaria opción de tomarla. Así que nos vemos, que estén muy, muy bien. ¡Chau!